¡Alto, alto, alto! Si estás aquí, es porque el universo quiere que escuches este relato de brujería. ¿Por qué? Porque sabe que te va a encantar. Aquí no es como lo pinta, ¿no? Si la esposa es buena o la esposa es mala, la amante es buena, la amante es mala. Así que, dejándote esta incógnita, te invito a que escuches este relato hasta el final. Porque después del relato, te tengo un chismecito brujeril con todo y fotos. Así que si no te lo quieres perder, ponte cómodo, sírvete tu café, ponte los audífonos e iniciemos el relato de brujería. Nunca entendí en qué momento exacto la vida decidió ponerme a prueba, pero sé que todo comenzó con un silencio distinto, pesado, ese que cae sobre una casa cuando un hijo deja de sentirse hijo y se vuelve un extraño. Así empezó mi historia, no con gritos, amenazas o pleitos, sino con un hijo que empezó a llegar cada vez menos, hasta que su presencia se volvió esporádica. Cuando Javier se casó con Magali, yo sentí que el mundo tenía sentido. Él siempre fue un muchacho trabajador, noble, de esos que cargan responsabilidad desde jóvenes sin quejarse. Y Magali en ese entonces parecía encajar bien. Era una mujer educada, respetuosa, siempre pendiente de que nos sintiéramos parte de su nueva vida. Todo era armonía, todo era familia, y uno, de inocente, cree que así será toda la vida. Hasta que el tiempo empieza a acomodar las piezas de verdad, dejando ver quién es quién, sin maquillaje emocional. Los primeros años de su matrimonio fueron tranquilos. Javier venía a visitarnos cuando menos los domingos, me llamaba por teléfono y hasta me mandaba mensajes al despertar. Cuando venía a casa se reía con nosotros, arreglaba cosas que estuvieran descompuestas, como cuando lo hacía cuando vivía aquí en la casa, y hasta jugaba con sus sobrinos con amabilidad, ya que mi hija era madre soltera y vivía conmigo. Magali lo seguía a todas partes. A veces ayudaba a mi esposo con las herramientas, otras veces se sentaba conmigo a tomar café, y yo pensaba que la vida les había dado equilibrio, que eran felices de pertenecer a una familia que los amaba, pero descubrí que era muy ingenua. Cuando cumplieron 4 años de casados ya tenían un hijo, y como bien dicen, a veces cuando los hijos llegan, lo hacen con una torta bajo el brazo. A mi hijo Javier le salió una mejor oportunidad laboral y comenzó a ganar mejor. Y hasta prestaciones arriba de la ley le dieron. Ahí fue cuando algo cambió en ella. Día a día, semana a semana, Magali fue perdiendo esa sencillez que la hacía agradable. Comenzó con comentarios pequeños, casi imperceptibles, esos que una mujer madura deja pasar porque prefiere la paz. Pero poco a poco empezó a mostrarse más exigente, más calculadora, más pendiente de lo que ella quería y menos de lo que hacía bien a su hijo y a su esposo. Y sí, lo confieso, yo lo vi primero. Las madres siempre lo vemos primero. Tenemos esa capacidad ingrata de anticipar las tormentas sin saber cómo evitar que el viento las arrastre. La bendición económica que le llegó a mi hijo se convirtió en el veneno emocional que acabó de corromper el matrimonio. Javier, a raíz de ese nuevo empleo, fue trabajando duro y empezó a ganar mucho mejor. Ascensos, bonos, reconocimientos. Y lo que debía haber traído estabilidad y agradecimiento, en cambio desató la soberbia de Magali. De repente todo debía de ser caro, exclusivo y elegante. Ella ya no caminaba, casi desfilaba. A ella le gustaba usar ropa de marca y no fuera de temporada. Ella quería estar a la moda, aunque no le favoreciera. Y cada vez que su estilo de vida subía, su carácter se volvía, también, más pesado. No tardó en comenzar la competencia silenciosa, su familia contra la nuestra. Siempre quería que Javier estuviera con ellos, que las fiestas fueran allá, que las comidas fueran allá, incluso que hasta la Navidad fuera ahí. Y él, para complacerla, empezó a desaparecer. Acá cabe aclarar que la familia de Magali no los apoyó en absoluto, ni en su relación y tampoco en su matrimonio. Cuando estaban apretados monetariamente,
venían a buscar apoyo en la casa. Y nosotros, a pesar de no tener mucho, se lo dábamos de corazón. Pero ahora que había dinero, su madre claro que los adoraba, porque Magali empezó a regalarle cosas y hasta los víveres les compraba, algo que acá en casa nunca llegaron a hacer. A raíz de todo esto, Javier empezó a venir cada 2 semanas, me llamaba cada 2 o 3 días y luego fueron únicamente mensajes. Admito que estaba muy angustiada, así que una noche que vino de milagro, intenté hablar con él. Pero en ese preciso momento que yo quería sincerarme, Magali se sentó a su lado. Lo tomó de la mano y así, de esa manera, evitó que tuviéramos la conversación. Empecé a ver cómo poco a poco mi hijo se fue alejando de nosotros, al grado de que solo venía si le tenía alguna comida que le gustaba. Pero no creas que venía a comerla conmigo, ¿no? Solamente venía a recoger el contenedor y se lo llevaba a casa. Así fueron pasando los meses y ahora solamente veía a mi hijo y a mi nieto para cumpleaños y fechas especiales. Yo trataba de no tomarlo personal, pero había noches en las que me quedaba sentada en la sala, mirando la puerta, como si mis ojos pudieran atraerlo, como cuando era un niño. Pero el corazón de madre sabe, y el mío sabía que algo no estaba bien, en él, en ella, en ese matrimonio. Magali, con sus ganas de sobresalir en sociedad y de estar en forma, decidió entrar al gimnasio. Que bueno, pensé en un inicio que era por salud, pero el problema no fue el ejercicio. El problema fue todo lo que vino con él. La obsesión por su cuerpo, el ego inflado por los entrenadores que la celebraban demasiado, sus fotos, sus horarios extendidos, sus nuevas amistades y su nuevo estilo de vida sin pudor. Y ahí, en ese ambiente, comenzó lo que sería el principio del desastre, su amorío con el entrenador. Primero fueron rumores, después señales, luego certezas, muchas, demasiadas. Y mientras ella hacía su vida como si el matrimonio solo fuera un accesorio de oro para poder ponerse, yo veía a Javier cómo seguía trabajando, esforzándose, sin saber que su esposa ya llevaba una doble vida. Con el tiempo, mientras mi hijo se rompía la espalda para esa familia, ella se dedicaba a coleccionar aventuras, una tras otra, como si eso la alimentara, como si su ego necesitara más aplausos que respeto. Pero mi hijo, ciego por la idea de que un matrimonio se debe de sostener, jamás notó lo obvio que tenía enfrente. Yo sé que te preguntarás, ¿por qué no le dijiste? La verdad que sí lo hice, y hasta le mostramos fotos de las redes sociales, pero mi hijo parecía ciego ante las pruebas que tenía enfrente. Y el mundo, que a veces parece cruel, pero en realidad solo acomoda la verdad, decidió cruzarle en el camino a una mujer diferente, una nueva compañera de trabajo llamada Tamara. Me lo dijo una noche que le llamé para decirle que había cocinado asado de puerco, para que viniera a recoger su contenedor. Él llegó cerca de las 9:30, con ese cansancio que no se esconde, ni aunque uno sonría para disimularlo. Traía los hombros vencidos y los ojos apagados, como si la jornada le hubiera exprimido el alma. Cuando me dijo que tenía hambre y que se comería el asado de puerco de una vez, porque no aguantaba el estómago, sentí ese orgullo humilde que solo las madres entendemos. Me metí a la cocina y le serví un buen plato, calenté frijoles, y como sabía que aquello le movía el corazón, me puse a hacerle tortillas hechas a mano. El sonido del comal calentando la masa siempre me recuerda que aunque la vida cambie, hay gestos que siguen siendo un refugio. Mientras cenaba me contó que Tamara, la compañera nueva que había conocido hacía par de meses en su trabajo, dijo que era una mujer muy buena, pero que tenía muy mala suerte, que su pareja la había dejado cuando su niña tenía 3 años, y que aún así, ella seguía adelante con una fuerza que admiraba. No hablaba de ella con ligereza, sino con respeto, casi con sorpresa, como quien descubre que todavía existe gente que resiste la vida sin quejarse. Al escucharlo supe que aquella mujer le había movido algo profundo, no por un enamoramiento, sino porque le recordaba que la bondad aún existía,
incluso cuando uno está rodeado de desilusiones. Yo también pensé que debía de ser una mujer especial para que mi hijo usara palabra admirable tan naturalmente, sin darse cuenta del valor de lo que decía. Le dije que me encantaría conocerla algún día. Él, mientras se preparaba otro taco de carne, mencionó que Magali le haría una fiesta de cumpleaños y que había pensado invitarla, que ahí podría conocerla. Después tomó su celular, lo encendió, revisó algo y lo dejó sobre la mesa. Yo, que conozco sus gestos desde que lo cargaba de brazos, supe que algo le apretaba el pecho. Le pregunté si su esposa lo estaba buscando. Él, sin mirarme directo, dijo que no, que había salido con unas amigas al cine y luego a cenar, que llegaría tarde y que su niño estaba con su suegra. Yo lo escuché, pero también escuché la mentira detrás. Sabía que Magali no estaba con amigas. Con esas alturas de soberbia y exceso, lo más seguro es que estuviera con algún interesado que alimentara su ego. Pero no le dije nada, no porque me faltara valentía, sino porque una madre aprende que a veces la verdad, cuando se dice en el momento equivocado, no salva, sino destruye. Y yo tenía la esperanza de que Javier abriera los ojos por sí mismo, sin que yo me convirtiera en la villana en la historia de su matrimonio. Él siguió comiendo y mientras lo hacía me contó más de Tamara, cómo se llevaba bien con todos, cómo tenía una paciencia que parecía nacida de los golpes de la vida, cómo nunca hablaba mal de su expareja, cómo trataba a los demás con mucha educación y luego, sin proponérselo, empezó a comparar, no en palabras sino en tono, entre una mujer que construía y otra que desgastaba, entre una que sostenía a su hija con dignidad y otra que sostenía su vanidad con mentiras. Casi a las 11 de la noche decidió irse. Me dio un beso en la frente y salió con ese paso agotado que no me gustaba nada. Yo lo seguí con la mirada, escuché la puerta cerrarse y me quedé con la sensación amarga que se me instaló en el pecho como un ladrillo frío. Mi hijo cada vez estaba peor. Se estaba quedando ciego, pero no de los ojos, sino del corazón. Y esa ceguera que solo nace cuando uno se aferra a lo que no existe, me partía el alma. Pasaron los días y pronto llegó la noche de la fiesta del cumpleaños de mi hijo, que Magali había preparado. Yo sabía que sería más para aparentar que para celebrar, pero no dije nada. Javier me recibió con una sonrisa y me tomó del brazo para presentarme a alguien. Supe que ese momento sería importante. Me llevó hacia una mesa donde estaba Tamara. Tenía esa elegancia natural que no necesitaba maquillaje exagerado ni ropa costosa. Había algo en su postura, en la forma de inclinar la cabeza cuando saludaba, en la mirada serena, que me recordó a las mujeres de antes, calladas, fuertes y llenas de principios. Estuvimos platicando un buen rato. Me dijo que su niña ya tenía 5 años y que se había quedado con su mamá, quien vivía con ella desde que había enviudado. Había algo en su voz cuando hablaba de su hija, una mezcla de orgullo y ternura. Me agradó muchísimo, tanto que mientras la escuchaba, un deseo silencioso me atravesó sin que pudiera detenerlo. Quería, con toda el alma, que esa mujer se enamorara de mi hijo. Sí, así como la escuchas. Quería que Tamara se enamorara de Javier, fuerte y sin miedo, que se lo arrebatara de las garras de esa esposa que tenía, que lo estaba destruyendo, porque una madre sabe cuando un matrimonio ya no es un matrimonio, sino una cárcel emocional. Pasaron los meses y Javier comenzó a mencionar más a Tamara, hasta que un día, mientras me ayudaba a acomodar unas bolsas del mandado, le pregunté que por qué no le invitaba a cenar, así como amigos, sin compromisos. Me dijo que ella no aceptaría porque él era un hombre casado. Y ahí, curiosamente, más me agradó. Una mujer que respeta límites, aunque tenga sentimientos. Esa es una mujer que vale la pena. Le dije que se animara, que podían ser amigos sin problema. Y así, con mis consejos, mi hijo comenzó a verla fuera del trabajo, en calidad de amigos. Tamara mantenía la distancia, sí, pero yo veía cómo esa distancia
Era más por respeto que por falta de interés. Hasta que una noche le dije que la trajera a casa. Mi hijo se sorprendió. Casi se atraganta con su propio aire. Pero terminó por aceptar la propuesta. La vida tiene una manera curiosa de abrir puertas cuando una madre empuja la correcta. Magali había salido con unas amigas a pasear. Yo sabía que no era así, pero ya no me quitaba el sueño. Había aprendido que algunas mujeres no necesitan enemigos, se destruyen solas con sus decisiones. Cuando Tamara llegó esa noche estaba un poco nerviosa. Sus manos la delataban y su mirada también. Yo la recibí con la calidez de una anfitriona que ya había decidido quererla. Cenamos solamente los tres, ya que mi hija había salido con su niña. Y de la nada Javier pidió permiso para ir al baño. Fue ahí cuando me incliné hacia ella. Le pregunté si le agradaba a mi hijo, no con malicia, sino con esa sinceridad directa que solo las mujeres francas podemos sostener sin pestañear. Tamara bajó la mirada y dijo que sí, que le agradaba, pero que era un hombre casado, y que ella no se prestaba a eso. Ahí supe que era la indicada. Le pedí su número de celular y le dije que teníamos que hablar a solas. Ella me lo dio con cierta duda, pero también con confianza. Al día siguiente nos encontramos en una cafetería. Platicamos largo rato. Yo le conté todo, quién era Magali en realidad, lo mal que trataba a mi hijo, las ausencias, los desplantes, los amantes. No me guardé nada, hasta las fotos de las redes sociales le enseñé, como si necesitara pruebas para que entendiera lo que mi hijo llevaba años viviendo. Ella se quedó sorprendida, no solo por las cosas que Magali hacía, sino porque sin darse cuenta, ya se estaba involucrando emocionalmente. Pero lo que más me sorprendió fue lo que vino después. Tamara accedió a ayudarme, sin dramatismo, sin rodeos. No se trataba de arrebatar, se trataba de salvar a alguien que merecía ser querido de verdad. Poco a poco comenzó a meterse en la vida de Javier, sutilmente, sin romper ningún límite, solo insinuando su presencia con esa feminidad tranquila que la hacía irresistible sin necesidad de ser provocativa, hasta que llegó la noche. Magali había salido otra vez al gimnasio a las 10 de la noche, y esa noche Javier invitó a Tamara a salir. Ya no como amigos, ya no con distancia, sino con esa energía nueva que nace cuando dos personas se reconocen de verdad. Cuando me llamó para avisarme sentí una emoción que no había sentido en años. Fue como si por primera vez el destino se pusiera de nuestra parte. Ellos salieron en calidad de pareja. Me los imaginaba caminando juntos, él con ese porte cansado pero digno, y ella con esa elegancia suave, discreta, casi seductora sin proponérselo. Desde mi casa sentí una felicidad que me recorrió de pies a cabeza, no por maldad, no por revancha, sino por justicia. Y mientras ellos avanzaban a una relación alterna, Tamara y yo manteníamos comunicación constante. Era curioso cómo la vida, con sus hilos invisibles, había terminado por unirnos a ambas en una misma misión: liberar a mi hijo de esa mujer que estaba robándole la vida sin que él lo notara. Una tarde, cuando ya los nudos en mi estómago eran imposibles de ignorar, tomamos una decisión. Tamara y yo fuimos a ver a una bruja. Llegamos a su casa al caer la noche. Consultamos sobre Javier y su esposa, y lo que nos dijo todavía me quema cuando lo recuerdo. La bruja aseguró que aquella mujer le había hecho un endulzamiento, trabajos de sumisión total y un amarre tan profundo que rozaba en lo enfermizo. Según ella, Magali tenía incluso un muñeco de mi hijo. Le había cerrado los ojos y los oídos, y en ese momento todo encajó con una crueldad casi matemática. Por eso él no veía nada y no escuchaba nada, no entendía razones. Por eso insistía en justificar lo injustificable, como si estuviera bajo una neblina ajena a su voluntad. Lo que más me sorprendió fue la reacción de la bruja respecto a su infidelidad. Dijo que le extrañaba que mi hijo hubiese sido capaz de engañar a su esposa, porque estaba amarrado en su líbido, casi castrado emocionalmente.
atado a sentir solo por ella. Sin embargo, y lo dijo con una seriedad que hizo que Tamara me apretara la mano, que tal vez el destino o un ser más fuerte lo había impulsado a romper momentáneamente ese hechizo, justo lo suficiente para que todo comenzara a derrumbarse. La bruja aseguró que podía curarlo, abrirle los ojos para que viera lo podrido que estaba su matrimonio, y no solo eso, también podía hacer un corte de pareja, limpio, efectivo, para que cada uno tomara su propio camino, sin seguir arrastrándose mutuamente hacia la ruina. Y así, entre Tamara y yo, comenzamos a alejar a Magali de la vida de mi hijo, con la firme convicción de que a veces Dios usa caminos insólitos para devolver el equilibrio. Y confieso algo, mientras todo comenzaba a arreglarse, mientras la oscuridad que esa mujer había sembrado empezaba a desaparecer, hubo un instante en que sentí que la justicia, esa que tarda pero llega, al fin había tocado nuestra puerta, y esta vez no pensaba dejarla ir. Fueron meses largos, intensos, en los que trabajábamos de la mano de la bruja. Yo sentía que cada limpia, cada corte, cada vela encendida, era como arrancar una raíz podrida que llevaba demasiado tiempo adherida al alma de mi hijo. Y entonces una noche, casi como un presagio, llegó lo que tanto esperaba. Mi hijo llegó a mi casa con una maleta y me dijo que había dejado a Magali. Solo verlo parado en la puerta, con esa mezcla de tristeza y alivio, me dijo todo antes de que abriera la boca. Había descubierto que su esposa lo engañó, y esta vez, sin hechizos que lo nublaran, sin mentiras que lo atraparan, lo vio claro. Así que decidió divorciarse de ella. Al par de días vino Magali de mosquita muerta a buscarlo. Venía con la cara lavada, el llanto calculado y ese dramatismo suyo tan gastado. Decía que lo amaba, que lo necesitaba, pero Javier, sereno como nunca, se mantuvo firme. Era como si por fin hubiera despertado de un sueño absurdo. Pero la historia no terminó ahí. Una semana más tarde regresó Magali. Estaba desesperada porque le dijo que estaba embarazada. Javier habló con ella, escuchó todo sin levantar la voz, pero cuando se quedó solo vino directo conmigo. Me dijo que no podía ser suyo, porque llevaban casi 3 meses de no tener intimidad, que ojalá encontrara a quien colgarle a ese niño, porque él no se iba a ser responsable. Pasaron los meses y el niño nació, y mi hijo y ella se divorciaron, y como era de esperarse, la prueba de paternidad confirmó lo evidente. El niño no era mi nieto. Javier accedió a dar manutención únicamente a su hijo legítimo, y hasta allí quedó cualquier lazo con esa señora. Después del divorcio, Tamara y Javier comenzaron a salir de manera formal, ya no a escondidas ni con culpa. Venían a la casa como novios y en la familia la recibimos con el corazón. Ella era buena, respetuosa, trabajadora y sobre todo, hacía feliz a mi hijo Javier. Y eso para una madre lo es todo. Pasaron 2 años y se casaron, por el civil y por la iglesia, porque ninguno de los dos se había casado ante Dios antes. La niña de Tamara, la cual se llama Margarita, se convirtió en una luz inesperada en nuestras vidas. La queremos como si hubiera nacido de nuestra sangre. Es tan parte de la familia que mi hijo la adoptó de manera legítima, para que nunca sintiera diferencia alguna entre ella y sus 2 hijos que tuvieron después. Y te aseguro algo, en esta casa todos la vemos igual. El cariño no necesita apellidos para hacerse verdadero. Han pasado 10 años desde entonces, 10 años de paz, de unión, de trabajo y de familia. Ellos siguen juntos, caminando lado a lado como el primer día que las sombras, por fin, se apartaron. Y mientras yo observo esa constancia, ese tipo de amor que se forja con disciplina, con respeto y cicatrices superadas, no puedo evitar recordar el contraste tan evidente con la vida de Magali. Porque sí, ella siguió brincando de pareja en pareja, como una chinche en varios petates. Nada le duraba, nada la llenaba, nada la acomodaba. Regresó a vivir con sus padres, no por elección sino por necesidad.
Su mamá la ayudaba y su papá la apoyaba económicamente, y entre todos trataban de sostener a los 3 hijos que al final del camino quedaron bajo ese techo. Porque sí, Magali tuvo 2 hijos más, 2 pequeños que nunca conocieron a sus respectivos padres, más allá de un par de fotos y promesas que nunca pasaron de palabras baratas. Ninguno de esos hombres se hizo cargo. Cada uno se desapareció por arte de magia. Y ella, que antes presumía poder con todo, terminó dependiendo de todos. Lo curioso es que el tiempo, en su forma silenciosa y conservadora de enseñar, acomoda a cada quien donde corresponde, no por castigo, sino por consecuencia. Y aunque nadie se alegra del tropiezo ajeno, uno entiende que la vida también corrige, también devuelve lo que cada quien sembró. Y así cierro mi historia, agradeciendo lo que fue, protegiendo lo que quedó y entendiendo al fin que la paz verdadera no llega por casualidad. Se tiene que trabajar, de cuidar y honrar, y no solo un día, sino toda la vida. Esperando que te haya agradado este relato, te quiero invitar a que te quedes un rato más conmigo, ¿ok? Tengo un chisme brujeril que pasó hace un par de semanas y que te lo quiero contar. Estaba manejando, fui a buscar a mis hijas a la escuela y en una calle concurrida pasé y vi esto que te voy a mostrar. Los locales, yo conozco a la dueña de los locales, ella tiene un local de antojitos y cosas así. Entonces me medio orillé porque había tráfico y le tomé lo que pude tomarle, que fue una foto o un par de fotos, y dije, en la tarde que ya esté más tranquilo, que no haya más tráfico, o no haya tanto tráfico, voy a pasar a ver a mi amiguita. Y llego y la encuentro y le digo, y mire, ¿y dónde? ¿Qué pasó? Vio la estatua, le traigo unas fotos para que vea que había una estatua, y me dijo que sí, que esa estatuita, pues no era tan chiquita, estaba grandecita, tenía como un par de días allá. Y le dije que esa parecía que pues era cosa de brujería, ¿no? Que si la llegó a ver. Y me dijo que efectivamente, que la estatua tenía cabeza y luego ya no tenía cabeza, que creo que es la foto que te estoy mostrando, que no tenía cabeza, que no tiene cabeza. Pero ese día había pasado el de la basura y que lo llamaron y le dijeron que por favor que se lo llevaran. Y no quería llevárselo de la basura porque saben que hay cochinada que tiran. Entonces, le dieron su buena propina al basurero y dicen que se la llevaron. Y por alguna razón apareció la cabeza aparte, pero apareció. Entonces se llevaron el bulto, ¿no? El cuerpo de la mujer y su cabecita. Para los que que están manejando y no saben de qué se habla o algo así, es una estatua como de barro. No es nada malo, ¿no? En el sentido de que no es una persona viva. Entonces es una estatua que ya le habían quitado la cabeza. Entonces le pregunté si observaron qué tenía, porque tenía como una mochilita, como un morralito atrás. Y sí, efectivamente tenía tierra negra y que apestaba muy feo, y que cuando se levantaron la estatuilla esa, se la llevaban al bote de basura, abajo tenían como manchas de aceite y polvo y tierrita y cosas así. Parecía que habían hecho le echaron sus polvitos del chibiribí para que le fuera mal, porque pues la señora pues tiene su negocio y le va bastante bien, y ella tiene 2 cámaras apuntando así, ¿no? Entonces le dije que si vio la cámara y me dijo que sí. Y aquí está el chisme brujería. La persona que le llevó pues la brujería a mi amiguita, es la esposa de un primo. Es la esposa de un primo que es bien envidiosa porque, según me contó, ella tiene su local donde vende antojitos, y ese local que estás viendo que tiene cortina gris, que tenía la estatua, ese lo iban a poner a rentar, pero ella quería que se lo rentaran, pero ya saben, ¿no? Como, eres mi amiga y dámelo bien barato y cosas así. Y que según me dijo que le tiraba la mala onda y que era muy envidiosa y que prefirieron no rentárselo porque ya saben que a veces negocios con familia sale uno perjudicado. Entonces pues que le dio corajito a la señora y que se lo llevó en la madrugada. Si tú sabes qué significa, déjame en los comentarios, y ya cuando yo vaya con el pretexto de comprarle algunas cosillas allá para comer en la noche,
le digo que mi familia de relatos de brujería me dijo que era muy posible que le dejaron una brujería y que significaba. Bueno, ya te dejé el chisme, ya fue mucho la plática, te quiero dar las gracias. Quiero agradecerte porque ya casi somos 3,000 en un lapso de un mes. Te agradezco, corazón. Si me escuchas de Viviendo con el Miedo y que estás aquí, te agradezco. Y si eres nuevo y no me conoces, te invito a que vayas a mi otro canal, se llama Viviendo con el Miedo, donde tengo más relatos de brujería. Y hablé rápido para que yo sé que tienes prisa luego, ¿no? Y para el chismecito ya acabe. Te mando un beso, un abrazo, te quiero mucho y te veo en el próximo episodio porque aquí la brujería existe. ¡Yo te lo cuento!